Mil mensajes. Hoy estamos con el número 442 y este número trae un mensaje importante, un mensaje que debemos revisar cada uno de nosotros en nuestra intimidad para realmente evaluar cómo nosotros disfrutamos de los logros. Y este mensaje es un mensaje muy interesante de hacer, de revisar, de entender y quizás finalmente de comprender el papel de este disfrute de logros en nuestras vidas, porque muchas vidas se transforman en elementos muy duros a pesar de tener muchos logros, porque realmente no se saben disfrutar. Y esto tiene conexión con el poder del placer, ese placer de ser, ese placer de estar, ese placer de hacer, que conforma como los tres elementos claves en todas y cada una de nuestras vidas, en donde somos, y eso tiene un placer intrínseco que debemos descubrir y que debemos cultivar, tiene un placer en el estar donde estamos, por muy duro que parezca, pero a lo mejor encontramos un espacio, encontramos un donde estar que realmente nos satisfaga y nos lleve al disfrute. Y puede ser un espacio de territorio muy pequeño, como por ejemplo puede ser una cama, o puede ser una habitación, o puede ser hasta toda la intensidad de un país o el medio ambiente donde estamos o el mundo en el cual estamos. Y también ese placer que significa el hacer las cosas, que a lo mejor no todo el día vivimos con realmente unos grandes resultados, sino esos pequeños y humildes logros cotidianos en el cual, y permítanme esta digresión, un fracaso puede ser inclusive un gran logro, porque un fracaso, y eso nos lo demuestra el mundo de la ciencia, muchas veces haber trabajado mucho para darnos cuenta que ese no es la verdad o ese no es el camino, ya significa un avance, y ese avance es un logro, es un avance de saber, de llegar a ese conocimiento, que haciéndolo de tal manera, o que la verdad que se buscaba, o la verdad que se tenía, no era verdad, y eso ya es un gran logro para los pasos subsiguientes, en donde se quiere y se tiene que seguir buscando todo esto. Entonces la pregunta y que nos lleva a este número es disfrutar de los logros. ¿Cómo disfrutamos cada uno de nuestros logros? Lo hacemos primero, ¿cómo calificamos los logros en nuestra vida? Lo calificamos, cada es un logro y no merece la pena cuantificarlo si es pequeñísimo, si es mediano, si es muy grande. Si lo hacemos en parte importante, si lo hacemos realmente a través del mérito y del esfuerzo y de los resultados que se tengan, porque hay gente que inclusive celebra mucho más los logros pequeños y porque se siente mucho más libre de hacerlo que los logros muy grandes. Cuando, por ejemplo, con un logro que tenga un gran impacto, la gente se siente mucho más comprometida que si ese logro fuera pequeñito y ese logro no fuera tan vistoso y ese logro no comprometiera tanto la vida posterior como ese gran logro. Entonces, fíjense que en este mundo hay para todo. Entonces, lo importante es cómo nosotros valoramos los logros. Una parte importante que yo he visto en gente muy interesante es que los logros realmente se celebran casi todos. Se celebra desde el más humilde hasta el más grande con la misma actitud, que en el fondo es una actitud de optimismo, en el fondo es una actitud de esperanza, que en el fondo es una actitud que tiene mucha alegría y que sobre todo va a reforzarse y a convertirse tanto en un placer como en un motivo de incremento de esa felicidad que es la tenencia del tener la vida y de tener la conciencia. Cuando se llega, y muchas personas han llegado a esto, el tener, por ejemplo, un nuevo día que vivir es un logro. Y ese logro, si se tiene conciencia de ello, es la gente que pese a cualquier problema que pueda estar enfrentando, en ese momento de salir el sol en el nuevo día, realmente dan las gracias y dan la forma
para disfrutar, probablemente es un instante maravilloso, disfrutar ese logro, que es haber tenido un día más que vivir. Y esto yo creo que es una forma de disfrutar. Hay gente que lo celebra y tiene grandes celebraciones y hay una gran contentura y unas grandes manifestaciones tanto de placer como de contentura, de dicha, y lo hacen celebraciones a lo grande. Y son la gente que tienen una vida celebratoria, porque celebran todos y cada uno de los logros, al menos de los logros que se dan cuenta, o de los nuevos logros que van acumulando en sus vidas de logros, y que inclusive, y esto lo he visto, que celebran el haber fracasado porque es una vía, como lo explicaba hace poco, para llegar a un mejor logro, a un éxito y llegar realmente al triunfo. Porque sí, lo que no es que una derrota sea un triunfo, pero una derrota puede ser un logro, pero no un triunfo. Y esto yo creo que es bien interesante recalcarlo. ¿Por qué? Porque en este número lo que se intenta es que usted busque la forma como usted disfruta de sus logros. Y volvemos al poder del placer, que ha sido tema en varios contenidos, en donde hablamos de que para tener placer, para uno ser emisor de placer, para uno ser receptor de placer, uno tiene que tener tres acciones, que son fundamentalmente la motivación, el disfrute y la satisfacción. Y que esta lectura nos lleva a ese disfrute, y entonces hagamos que ese disfrute de los logros, de lo que se ha obtenido, sea realmente interesante e importante, y que ayude a los otros dos elementos para ser seres placenteros, que ayuden a nuestra motivación, a ese querer seguir teniendo y ese querer seguir haciendo y ese querer seguir estando y ese querer seguir siendo lo que uno es, y entonces realmente enfatizar esa motivación a través del disfrute. Igualmente a través y para ser un elemento muy importante en la satisfacción, en que le pongamos los límites reales que sintamos deben tener cada celebración, cada logro, cada disfrute de logro, y así tener una vida mucho más placentera. Esa vida que no necesita de grandísimos placeres, sino que a lo mejor está llena de muchos placeres muy pequeños, de placeres muy cotidianos, pero que tienen que ser disfrutados, que tienen que además ser celebrados, que tienen que tener esa dosis de respuesta a realmente a nuestra vida para enriquecerla, en este caso desde la obtención de ese placer que se logra en parte con ese gran disfrute que nos deben dar nuestros logros. Y nada que hablar entonces de lo que importante que significa en nuestras vidas, entonces disfrutar del logro ajeno. Y ese disfrutar del logro ajeno es que realmente nos puede poner muchísimas diferencias entre el ser una buena persona y el ser una mala persona, entre el ser una persona nutritiva y ser una persona que la gente va a terminar por huir de ella porque no celebra, porque no tiene clara conciencia de lo que significa el logro ajeno y que por lo tanto no lo disfruta. Disfruten ustedes de sus logros, disfruten del logro de la gente que está con ustedes, de esa gente que comparte la vida con ustedes, y usted verá cómo probablemente la vida se abre al mayor disfrute, al mayor placer. Este es el mensaje 432 y es realmente el disfrute de los logros. La gran pregunta, la sencilla pregunta que merece su respuesta tras una buena reflexión es cómo disfruta usted de los logros propios y del logro ajeno. Este es el mensaje 432 y lo dejo con este hermosísimo cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez, un pintor venezolano realmente muy bueno, extraordinario, que realmente hace unas obras en esta parte con la temática de la bicicleta, que un día hablaremos de ello por considerarlo muy importante. En este caso es un niño en una bicicleta y queremos que usted disfrute de esto. Y si usted quiere ver esta obra
frente a frente, puede ir al Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Es la avenida que sube hacia la Cotamil, hacia ese hermoso Ávila. Los dejo con este cuadro y será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Y recuerde la pregunta de este número: ¿cómo disfruta usted de los logros propios y ajenos? Será hasta el próximo de los mensajes.